santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vence desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Job capítulo 22, versículo 5, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Pero tu maldad es demasiada y tus pecados ni se pueden contar. Bueno, antes de comenzar el mensaje quiero aclarar que no tengo los derechos de autor de esta alabanza. Les voy a contar lo que me sucedió anoche. Al acostarme escuché ruidos, me asomé y noté que había alguien andando sigilosamente por el patio de mi casa. Me levanté silenciosamente y me quedé siguiendo los leves ruidos que venían de afuera, hasta que pude ver una silueta de dos hombres armados. Llamé al nuevo 911 y les informé de la situación y les di mi dirección. Me preguntaron si los tipos estaban armados, de qué calibre era el arma, en qué lugar de la casa se encontraba el ladrón, cuál era el color de su ropa y algunos datos más. Les aclaré que no sabía y que de las características del arma no tenía ninguna idea. Me dijeron que no había ninguna patrulla cerca para ayudarme, pero que iban a mandar a alguien tan pronto fuera posible, que si el tipo intentaba entrar a la casa, que volviera a llamar. Me quedé reflexionando y unos minutos después llamé nuevamente y les dije con voz calmada: hola, hace un rato llamé porque había alguien merodeando por fuera de mi casa. Ya no hay necesidad de que se apuren ni que vengan. Ya maté a los dos hombres con 2 tiros de una 9 milímetros que tengo guardada para estas situaciones, y el tiro se lo pegué en la mera cabeza y ahora están tirados en el pasillo del patio, bañados en sangre, y entonces colgué. En menos de 3 minutos había frente a mi casa 7 patrullas de la Fuerza Nacional, 3 patrullas municipales, 2 estatales de proximidad, 10 agentes de la PGR encapuchados, 9 agentes de la Policía Ministerial, 12 militares de Fuerzas Especiales, 8 soldados armados, un pelotón de Marina, 2 convoy de la Guardia Nacional, 3 equipos de reporteros de la prensa, también del Canal 66, del Canal de Televisa y de TV Azteca, un fotógrafo de la Crónica, una unidad del CEMEFO, un grupo de los derechos humanos, que no se perderían esto por nada del mundo, 3 funerarias, 43 mitoteros que vieron las patrullas y se pararon. Total que entre todos agarraron a los ladrones infraganti, quienes estaban mirando a todos con cara de asombro. Tal vez pensaban que mi casa era la casa del jefe de la policía. En eso y en medio del tumulto, un uniformado se aproximó y me dijo: creí que usted había dicho haber matado a los ladrones. Yo le contesté: creí que usted me había dicho que no había nadie disponible. Esto es México, señores. Bendita la tierra azteca,
donde los ladrones, secuestradores, narcotraficantes, asesinos, extorsionadores, violadores, tienen más derecho que un simple ciudadano común. Uno pensaría que esto es parte de la Rosa de Guadalupe o de la familia Peluche, y realmente así parece, pero no. Esto es un post, es un reclamo a la violencia llena de corrupción y de maldad que existe en México, tanto para hombres como mujeres, niñas y niños. Somos un país que se encuentra en el top de la maldad, de la corrupción, la inseguridad y la violencia. Y bueno, quiero decir que esto fue algo que publicaron en una red social. Obvio, junto a ella, el enésimo reclamo al gobierno actual que, según la opinión o esta opinión, nos está literalmente llevando al infierno. Bueno, sin intentar defender al gobierno actual, me causó risa. Y voy a explicar por qué. No sin antes recordar la matanza del 68 en Tlatelolco, los llamados halcones en el 71, un grupo de asesinos a sueldo pagados por el gobierno, la cantidad de muertos encontrados en el bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, Estado de México, producto de los gobiernos nefastos de Echeverría y López Portillo, el asesinato del candidato Colosio, orquestado, según algunos, por Salinas. Y bueno, ya ni decir de Calderón, con su pretendida lucha contra el narco, que destapó una violencia que todavía sigue y sigue. ¿Y qué tal los 43 de Ayotzinapa, la quemazón en la guardería ABC en Sonora? Pero lo que más risa me dio fue la conclusión, una conclusión tipo el reconocido investigador, científico, ilustre, famoso y célebre ecologista y comediante Eugenio Derbez. Decía o dice así: me dueles, México, porque estás en las noticias del mundo como el más corrupto, como el más violento, como el más impune. Y puede ser que haya algo de razón en ello, pero no pude dejar de recordar la matanza en una escuela allá en el estado de Texas, y que no es la primera, parece, que ocurre en este país. Pareciera ser que los alumnos ahora van a la escuela con armas en lugar de sus utensilios de estudio. Recordé la corrupción policial en muchos países de primer mundo, y también recordé algunas barbaries llenas de maldad, odio y violencia en países donde el racismo sigue tan actual que en cualquier momento sacan un arma y te disparan. Pero lo mejor de este post se dio al final, donde por supuesto no podía faltar en el discurso la exigencia al gobierno actual de regresarnos a ese paraíso perdido que se fue con los con los gobiernos de la paz y la prosperidad. Y sabes qué, con esto último, literalmente cambié la risa en llanto. Y no, este no es una predicación o un discurso político, ni cosa que se le parezca. Es reflexionar sobre la perspectiva que el mundo tiene sobre la violencia y corrupción, y casi siempre, sobre todo en los momentos actuales, culpando a autoridades, gobiernos y a otros. Y lo más importante es querer compartir en este mensaje que a todos se nos olvida que el origen de la corrupción, de la violencia, de la maldad del ser humano está en la desobediencia a Dios, y que Él es el único
que puede cambiar todo en nuestra vida. Por eso el título del mensaje es violencia o desobediencia. Consideremos esto. Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10 en la Nueva Versión Internacional dice: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Este pasaje nos habla de lo negro del corazón del hombre, y esto nos debería llevar a tener un objetivo: hacernos ver que nuestra maldad origina violencia y corrupción, y de ahí entonces la enorme necesidad de tener a Dios en nuestro corazón. El ser humano, por lo general, muchas veces se jacta de su buen corazón, y no solamente es de los incrédulos. Muchas ocasiones muchos de los que nos decimos ser cristianos, pero no ve la maldad que hay dentro de sí. ¿Cómo podemos asegurar que no hay nada bueno en el hombre? Bueno, nuestro Señor Jesucristo expresó en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Isaías, allá en el Antiguo Testamento, escribió capítulo 1, versículo 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y si vamos ahora al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, en la Nueva Tradición Viviente dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Y muchos de nosotros cristianos pensaríamos de inmediato, pero bueno, ya hemos sido limpiados. Y sí, realmente así es, o así debería de funcionar. La cosa es que a veces nos olvidamos que de una u otra forma todos volvemos a fallar. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y 10 dice en la Nueva Traducción Viviente, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Si afirmamos que no hemos pecado, y voy a releer esto, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y esto nos alcanza a todos, creyentes y no creyentes, cristianos o no cristianos. Todos fallamos. En la película El pianista, una película muy famosa hace algunos años que habla de algunas cosas que ocurrieron allá en el Holocausto nazi. El pianista habla y dice, conmueve ver la torpeza de los soldados alemanes, que por la simple razón de una celebración, uno de ellos azota a los judíos que se encontraban cerca de él en ese momento. En esta película, como en muchas otras acerca de los
de todo lo que ocurrió allá en el holocausto nazi, podemos ver de qué está hecho el hombre, que es de pura maldad. Y no es lo único, solamente estoy ejemplificando o ilustrando con esto. Casi al final de la película, uno de los militares de alto rango encuentra al pianista escondido en un edificio destruido por la guerra. En una situación extrema por el frío y el hambre, le pregunta, ¿eres judío? ¿Y si se está escondiendo? El pianista le contesta que sí, que se está escondiendo. El militar le pregunta de qué es él, y él contesta que es pianista, y como en el lugar había un piano, él le dice que toque, y el pianista empieza a tocar con dificultad al principio. Hay que recordar que había pasado tiempo escondido, y sus dedos, imagina cómo estaban, pero con una gran hermosura al final. El militar alemán es movido a misericordia, y cuando el pianista le pregunta por qué, el militar le dice, porque esa es la voluntad de Dios, que nos salvemos. Y este es el único pasaje de la película donde se menciona a Dios. Se menciona a Dios como el que rige nuestros destinos, pero es una parte que llega al corazón. Y esta historia, además, es una historia verídica, pero tampoco podemos olvidar que las cosas más horrendas en la historia de la humanidad han sido planeadas y ejecutadas por el hombre. ¿Por qué en el hombre abunda la corrupción, la violencia, la maldad? Bueno, estamos hablando que hay a causa de la desobediencia. A causa de la desobediencia, el pecado entró en el hombre. Pero también es menester hablar de lo siguiente. Satanás, el príncipe de este mundo, cuando fue expulsado del cielo, cayó a la tierra para engañar y sembrar su maldad en la humanidad. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Es tanta la maldad que hay en Satanás, que quiso él ser superior a Dios. Desde ese momento ha habido una gran desobediencia y rebeldía de Satanás contra Dios, y vino a convertir este mundo perfecto en un caos de maldad. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, escrito esto por el apóstol Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es una de las razones por la que Dios en un momento dado quiso exterminar a toda la humanidad. Hay que recordar allá en Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia, dice ahí, ante los ojos de Dios. Por un hombre entró el pecado al mundo, Adán,
y por un hombre se salvó en ese momento del exterminio de Dios la humanidad, convirtiéndose en Noé en un prototipo de Cristo. Después del diluvio, Dios tuvo compasión del hombre. Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22 dice: y edificó Noé un altar a Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Dios olor grato, y dijo Dios en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Pero, a pesar de ello, el hombre volvió una y otra a rebelarse contra Dios, y esto, lamentablemente, ha seguido haciéndose a través de toda la historia. Ezequiel lo pinta de una manera muy real. Él escribe allá en el capítulo 8, versículo 4, y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí el norte junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Mas dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y he aquí toda la forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Dios, el Señor ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Dios, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor, y he aquí junto a las entradas del templo de Dios, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Dios, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la causa de Judá hacer las abominaciones que después hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pero también yo procederé con furor. No perdonarán mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y esto que está ahí en la Escritura, lo más increíble es que a través de la historia de la humanidad, y aún después del sacrificio excelso de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, allá en el Gólgota, y la oportunidad que tenemos todos y cada uno de creer en esto como la reconciliación del hombre ante Dios. A pesar de ello, a pesar de todas las instrucciones que tenemos en la Escritura, a pesar de todas las cosas que Dios día a día por sus misericordias muestra con el hombre, la historia en los últimos 20 siglos ha sido la misma. Abominaciones
tras abominaciones. Y en muchas ocasiones la religión usada como una rebeldía hacia Dios, porque Dios no es religión. Y sin embargo, nosotros los hombres nos hemos encargado en diversas formas, en diversos medios, de hacerlo así, de esa manera, una manera que ofende al Señor. Y aún aquel remanente, aún aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, por causa de la carne, por causa del pecado, continuamente estamos fallando, y a veces consciente o inconsciente, voluntaria e involuntariamente, volvemos una y otra vez a hacer las cosas contrarias a lo que manda el Señor. La vanidad, la soberbia, el egoísmo, la falta de misericordia, de compasión, la apatía, la flojera, la indiferencia, todo eso se conjunta, y entonces viene la violencia, viene la corrupción, y entonces empieza a abundar la maldad. Pero a pesar de toda esta abominación, de toda esta idolatría y desobediencia, y que ésta continúa, como dije antes, hasta el día de hoy, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios cumplió lo que prometió allá a su pueblo, les mandó a la cautividad por 70 años y fueron esparcidos por toda la faz de la tierra. Este pueblo ha sufrido a través de toda la historia por la dureza de su corazón. Han sufrido en cada lugar que han estado. Tuvieron en su tiempo la oportunidad de salvarse cuando vino el Mesías esperado, pero no le creyeron y han seguido sufriendo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es lo que habla Juan, capítulo 1, versículo del 8 en adelante. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿sabes qué? No es estar contra aquel pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. No, al contrario, lo bendecimos porque la Biblia dice que de esta forma nosotros seremos bendecidos. Pero pareciera que esta cadena de pecados no tiene fin, que esta maldad que origina violencia, que origina corrupción, sí puede tener fin. Porque este mensaje no es de desconsuelo, no es para desanimarnos. Al contrario, el objetivo es que veamos que sí hay esperanza, porque tenemos un Dios de perdón y un Dios de misericordia. Dios es amor. Él nos ha ofrecido por medio de su revelación en su palabra una esperanza viva para los que queramos dejar de hacer el mal y rendirnos a los pies de su Hijo amado, que vino al mundo a morir por los pecadores. Este es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo hacerlo? Venid luego, dice el Señor, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Romanos, en el Nuevo Testamento 5:8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, por supuesto, en Cristo Jesús tenemos vida eterna. No importa lo malos que hayamos sido, Él nos perdona y nos reconcilia con el Padre. Me encanta Miqueas 7:18 y 19. En cuanto a las misericordias nuevas cada día de Dios. En verdad, es algo que nos debe animar. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia. Él
va a sepultar nuestras iniquidades y va a echar en lo profundo del mar nuestros pecados. Y Romanos capítulo 6, versículo 17 al 23, no lo voy a leer, está muy largo, pero habla de acerca de esta oportunidad y termina: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo Cristo nos puede dar la libertad del pecado, de la maldad, de la violencia, de la corrupción. El propósito de Dios en toda su palabra es que el hombre sea salvo por él. Hoy tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Digámosle no al pecado y sí a Dios. Doblemos rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo y tendremos gozo y paz y la oportunidad de una vida eterna junto a Él. Por ello termino con esto. Salmo capítulo 51, versículo 15 al 17, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y humillado, oh Dios. ¿Queremos acabar con la violencia? ¿Queremos acabar con la corrupción? ¿Queremos acabar con la maldad? Tomemos el camino de la obediencia y las cosas entonces serán diferentes. Que Dios te bendiga.